Hola, bienvenidos a nuestro proyecto Punto de Venta. En este capítulo vamos a ver la segunda parte de nuestro formulario clientes y proveedores. Esto porque existieron dos observaciones para mejorar esta opción. Una de ellas es que mediante la escritura o la búsqueda de nuestros clientes y proveedores, conforme vayamos escribiendo, se vayan haciendo esos filtros, como lo podemos ver aquí, sin necesidad de dar clic en este botón. Y otra observación fue agregar la persona de contacto. He agregado tres opciones o tres campos: el nombre de la persona de contacto, el teléfono y el email. Esto pues para enriquecer este proyecto. Gracias por esas sugerencias que nos permiten enriquecer este proyecto. He tomado nota de lo que vamos a hacer. Debemos de ajustar el formulario de clientes y proveedores, agregando esos campos y también modificando nuestra base de datos, agregando esos campos en la tabla TBL clientes. Debemos también modificar los eventos y procedimientos de lo que es el guardar y el modificar. También borrar, porque vamos a tener la necesidad de borrar esos campos adicionales. Vamos a ver esos códigos, cómo debemos implementar esos cambios. Voy a dar doble clic en este campo. Recuerden que hasta el capítulo anterior debíamos de dar doble clic en este campo, o clic más bien, porque es el evento clic. Lo que debemos hacer es copiar todo el contenido de este evento. Lo debemos de agregar a este evento TextChange para que conforme vayamos escribiendo letra por letra de la búsqueda, vaya haciendo esos filtros. Ese es el cambio que debemos de implementar. Además, este es un Data Grid View que también debemos de realizar un cambio, porque como hemos agregado esos tres campos, debemos de agregar también en la consulta esos tres campos. Vamos a ver esos tres campos en nuestra tabla. En nuestra tabla cliente he agregado esos tres campos antes del estatus. Este campo ya lo teníamos hasta el capítulo anterior. He agregado estos tres campos de tipo texto para que también en nuestra búsqueda, recuerden, aquí realizamos una búsqueda, debemos de agregar esos tres campos: persona contacto, tel contacto, email contacto. Y además también debemos de agregarlos aquí. Cuando damos un clic en un registro, que es este Data Grid View, esos registros, recuerden que se ponen los datos de ese registro en cada uno de estos campos. Por lo tanto, si estos tres están ya en la base de datos o en la tabla, debemos de agregarlo. Y son estas tres líneas que vemos aquí. Estas tres líneas, si nos damos cuenta, después de value le he agregado esta expresión, toString, y paréntesis al final. Esto porque en nuestra tabla esos campos, como lo hemos agregado recientemente y ya tenemos registros, esos campos están como nulos. Al momento de hacer una consulta, si no agregamos esta expresión, marca un error. Eso me percaté. Entonces, para solucionar ese error, debemos de agregar esta expresión en esas tres. Las otras sería bueno agregarlo, pero no es necesario porque como son obligatorios y esos datos ya existen en la base de datos, ya están capturados, no es necesario de agregarlos. En otra parte también que debemos de modificar es en la opción de guardar para incluir estos tres campos. Tenemos una query
esta que teníamos, hasta el anterior no teníamos estos tres campos. Debemos de agregarlo en la posición donde lo agregamos en nuestra tabla, que fue antes del campo status. Y también al final vamos a agregar esos tres campos, como lo podemos ver aquí, para que nuestro guardado funcione correctamente y se guarden esos datos en caso de que los llenemos. No los estoy poniendo como obligatorios, los estoy dejando como opcionales. También debemos de agregar en la opción de modificar. Aquí debemos de agregar esos tres campos, como lo vemos aquí. Y el otro, que es persona de contacto. También debemos de agregar en nuestra opción de borrar o limpiar datos, debemos de agregarlo para que se limpien esos datos, que lo vemos aquí. Esos son los cambios que debemos de implementar para que funcione correctamente la opción de clientes y proveedores. Por favor, comenten. Sé que vamos un poco lento con este proyecto. Me gustaría que hicieran sugerencias para los demás procedimientos que vamos a tener de este proyecto. Vamos con lo de ventas. Ya tenemos aquí desarrollada una opción. Nos correspondería desarrollar el corte de caja. eh, pero también hay muchas opciones más que debemos de abarcar. Comenten por favor si tienen ideas. Yo voy a seguir conforme lo tengo pensado o visualizado, pero es importante también la participación de ustedes. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en un siguiente capítulo.